Hola muchachos. En este video pues vamos a continuar con los periodos de desarrollo en Mesoamérica. Ya nos falta uno, que es el horizonte o periodo cultural del posclásico. ¿Ok? Eh, el video anterior, recuerden que vimos el clásico, ahí rescatamos a los teotihuacanos y a los mayas como las culturas más desarrolladas, más sobresalientes de ese periodo. Y ahora vamos en el posclásicos, que sería pues ya el último periodo de desarrollo que tuvieron nuestros antepasados indígenas, porque pues ya después llegarían los españoles, ¿no? Se daría ese llamado encuentro de dos mundos y hasta ahí, en realidad hasta ahí llegaría la vida indígena pura, pues, ¿no? Ahora sí que con la llegada de los españoles, pues les llegó la desgracia a los grupos nativos de estas tierras, ¿no? Esa es una realidad, les cambiaron totalmente su vida, su mundo, y para ellos pues fue una desgracia, ¿no? Eh, no quiere decir que no haya habido guerras en el mundo indígena, ya vimos que sí, y ahorita en este periodo, pues más todavía, ¿no? Pero, pues finalmente, esas guerras eran parte digamos, de sus costumbres, ¿no? Todos de alguna manera, pues se conocían, las costumbres, etcétera. Pero que llegue una cultura nueva, ¿no? A imponer su cultura mediante la guerra, pues ya fue algo mucho más choqueante, ¿no? Pues realmente quedaron conmocionados, ¿no? Les cambiaron totalmente la vida. Bueno, pero entonces este periodo del posclásico fue el último de desarrollo mesoamericano, y abarca pues del 900, ¿no? Del año 900, que es cuando termina el clásico y empieza el posclásico, hasta el 1521. ¿Por qué hasta 1521? Porque pues ahí vamos a ver que es el año en que se consuma la conquista española, ¿no? La conquista por parte de los españoles en este mundo mesoamericano. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que va a caracterizar principalmente a este periodo del posclásico? Pues lo va a caracterizar la guerra. Precisamente fue el periodo donde más guerra hubo entre los distintos grupos mesoamericanos, entre las distintas culturas, y pues la guerra se iba a convertir en el elemento dominante, ¿ok? En ese periodo de tiempo, del 900 a 1521. Eh, y las culturas que más sobresalieron en este posclásico, pues serían la cultura tolteca, ¿no? Y la cultura azteca, ¿no? O mexica, como le llaman, o mexica, le llaman algunos, ¿no? O tenochcas, también les llaman otros, ¿no? Es la misma, ¿ok? Cuando escuchen azteca, mexicas, mexicas o tenochcas, se refieren al mismo pueblo, ¿no? Al mismo grupo. Eh, y bueno, empezaríamos por los toltecas. Este grupo, pues se plantea que bajaron de la zona de Oasis América, bajaron a la zona de Mesoamérica, bajaron del norte, pues, ¿no? Eh, y los toltecas, pues, eran seminómadas, en realidad no era un grupo, eh, pues, muy desarrollado culturalmente, pero sí eran muy hábiles y eran muy buenos guerreros, ¿no? La guerra era algo, pues, importante para ellos y se habían desarrollado en ello, ¿no? Mm, Le habían dado pues era parte pues de sus costumbres muy fuerte, ¿no? El arte de la guerra. Y ya decíamos en el anterior video, que los toltecas fueron los que precisamente atacaron la gran ciudad de Teotihuacán y que obligaron a los teotihuacanos a huir de su propia ciudad, ¿no? Entonces los toltecas dominarían esa zona, eh,
y varias zonas del centro de lo que actualmente es la República Mexicana mediante la guerra. Finalmente los toltecas se establecieron o fundaron su principal ciudad, ¿no? En lo que actualmente es el estado de Hidalgo, ¿no? Ahí fundaron su ciudad conocida como Tula, ¿no? Pues, Tula Hidalgo, que es iba a ser el principal centro ceremonial, pues, de los toltecas, sí, su principal centro, su principal ciudad, urbe, y ahí en lo que actualmente es el estado de Hidalgo, pues se iban a tener su fortaleza, pero se iban a expandir mediante la guerra, iban a dominar varias zonas, como les decía, las de Teotihuacán, la zona Olmeca en Veracruz y Tabasco, la zona Zapoteca en Oaxaca, varias mediante la guerra. Y fíjense que este grupo que les digo no era muy culto, pues, ¿no? Por ser seminómada, ¿no? No habían sido totalmente sedentarios, pero les gustó aprender de los grupos a los que dominaron, como a los teotihuacanos, a los olmecas, a los zapotecas, que pues inclusive tomaban prisioneros de guerra y todo, pero aprendieron también, aprendieron pues de su escritura, ¿no? De su sistema matemático, por lo tanto, pues también de astronomía, ¿no? De los astros, y muchas otras cosas como el arte de la cerámica, cómo hacer vasijas, cómo ser escultores de la piedra, cómo pues construir sus edificios, ¿no? Desde templos, pues habitaciones en sus ciudades. Todo eso les aprendieron y les gustó, o sea, realmente les gustaba aprender pues cosas nuevas, tener esos nuevos conocimientos, y se convirtieron, le iban a dar prioridad, aparte de la guerra, que era una prioridad para ellos, también le iban a dar prioridad a la cultura, o sea, al conocimiento, al aprender cosas nuevas. Por eso los toltecas se convirtieron en un pueblo muy culto. ¿Por qué? Porque iban a estar ávidos de ese aprendizaje, ¿no? Y de desarrollar nuevas cosas, pues que no conocían, que estaban aprendiendo y que querían ir más allá. Entonces se convirtieron en un pueblo culto, ¿no? De hecho, tolteca pues significa también pueblo culto. Se convertiría en uno de sus significados. Eh, y obviamente ellos iban a adoptar pues la religión politeísta, iban a adoptar dioses de los grupos a los que dominaron mediante la guerra, como a Quetzalcóatl, que era el principal dios de los teotihuacanos, pues los toltecas lo iban a retomar, lo iban a respetar como un dios importante. Iban a retomar a Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia, al dios jaguar de los olmecas también lo iban a hacer parte de su religión, pero pues ellos iban a tener también su principal dios, ¿no? Que era el dios Tezcatlipoca, ¿no? Así le llamaban, Tezcatlipoca, que era pues para ellos el dios de la sabiduría y de la guerra, que les digo, eran pues los dos principales elementos a los que se dedicaban, o que eran su prioridad en la vida, ¿no? Precisamente el conocimiento y la guerra. Entonces, para ellos, Tezcatlipoca era pues ahora sí que el padre de todos los demás dioses, o sea, era el padre de Quetzalcóatl, de Tlaloc, el dios jaguar, ¿no? Que sí, los reconocían como dioses, pero
ninguno por encima de su principal dios, ¿no? Que ya lo traían ellos desde, pues desde Oasis América, ¿no? Desde sus orígenes. ¿Okay? Y pues obviamente su economía pues iba a florecer, ¿no? Iba a ser una economía basada, sí, obviamente en la agricultura, ¿no? En maíz, frijol, calabaza, chile, pues en la cacería también iban a ser grandes cazadores, en la pesca, iban a pescar pues, en el Golfo de México, ¿no? Tabasco y Veracruz, cuando ya dominaron a los olmecas, pues iban a utilizar sus mares, ¿no? Sus costas. Entonces iban a ser también grandes comerciantes, cosa que aprendieron de los teotihuacanos, y pues su economía iba a florecer, iba a ser ahora sí que los toltecas iban a ser los dominantes, ¿no? Territoriales, política y económicamente de la zona de Mesoamérica, sobre todo pues, de la parte centro de Mesoamérica. Y su tipo de gobierno pues iba a ser un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso de teocrático? Teo, pues de dioses, y crático, pues gobierno. Entonces iba a ser un gobierno pues liderado por los dioses, y obviamente quienes representaban a los dioses dentro de su grupo pues eran los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. Los chamanes, como a veces se les llama también, eh, eran, eran el puente, pues, ¿no? Entre el pueblo y los dioses, estos sacerdotes, y obviamente, pues, eran los que gobernaban junto con los guerreros, ¿no? Digamos eh, que eran la clase alta, ¿no? Los guerreros y los sacerdotes. Mejor dicho, los sacerdotes y los guerreros, ¿no? Iban a ser los mandamás, ¿no? Entonces por eso dice que es gobierno teocrático, ¿okay? Un gobierno dirigido por dioses, por los dioses, pero en realidad pues eran los sacerdotes los que repartían el queso, ¿no? Como se dice. Y luego pues ya venían pues los comerciantes, ¿no? Que era como la clase media, ¿no? Los llamados pochtecas, ¿no? Así eran llamados los comerciantes. Y la clase baja, digamos, pues eran los llamados los macehuales, o sea, pues los campesinos, los que trabajaban la tierra, y los artesanos, los que hacían pues, las vasijas, todo este tipo de artesanía. Entonces, sí, eran grupos con estratificación social, o sea, con clases sociales, ¿ok? Muchas veces no sé por qué tenemos la idea de que los indígenas pues vivían todos iguales, ¿no? Que todos eran como un tipo pues, de comunismo, ¿no? O de socialismo, pues, y no, había clases sociales, ¿no? Dentro de su estructura, ¿ok? Social. De los toltecas, se me olvidó comentarles algo muy importante, que es en cuanto a sus esculturas, ¿no? Eh, Hay unas esculturas muy famosas que se llaman atlantes. Estas son fueron hechas por el pueblo tolteca, que todavía uno si va a Tula, ¿no? A Tula Hidalgo, puede apreciar estos gigantes, porque son estructuras de casi 3 metros, eh, de los atlantes, que así los toltecas representaban a sus grandes guerreros, ¿no? Como los grandes atlantes, ¿no? Y les repito, pues son muy admirados pues, por el mundo, ¿no? Muchos extranjeros vienen a pues apreciar esos atlantes de los toltecas, ¿ok? Entonces los toltecas pues estaban a todo dar ahí dominando la zona, ¿no? Pero pues no contaban con que iba a llegar otro grupo, ¿no? Que aquí sería pues la presencia de los aztecas. Y los aztecas se dice que bajaron
también de la zona de Oasis América. De hecho, no se sabe exactamente dónde está su pueblo de origen, ¿no? Nada más se dice que era un pueblo que se llamaba Aztlán, que significa lugar de garzas o de la blancura, y de ahí viene el nombre de Azteca, ¿no? De ese pueblo de origen de ellos, ¿no? Y se dice que está en la zona de Oasis América porque, pues, si significa lugar de garzas o de la blancura, pues obviamente garzas en Aridoamérica, pues no había, porque pues obviamente las garzas necesitan agua, y en Aridoamérica pues ya vimos que era tierra árida, desierto. Entonces, en la zona de Oasis América es donde había esos pequeños oasis donde pues obviamente eh, existían o habitaban las garzas. Y aunque no se ubica exactamente dónde está Aztlán, dónde estuvo Aztlán, pero se dice que tuvo que ser en la zona de Oasis América, ¿no? Y bueno, los aztecas bajaron de esa zona. ¿Por qué? Porque ahora sí que los sacerdotes aztecas, que eran también los que dirigían al pueblo, ¿no? Eh, pues ya estaban hartos de alguna manera de vivir en esa zona, querían pues mejorar la vida del pueblo, del pueblo, pues sí, de su gente y de ellos mismos, y dijeron, ¿saben qué? Nuestro principal dios, Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra de los aztecas, que era efectivamente su principal dios, ¿no? De la guerra y del sol, Huitzilopochtli, dice que nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Nos tenemos que ir de aquí, buscar una mejor tierra para vivir, y nos dio una señal, ¿no? Tenemos que buscar una señal, y donde la encontremos ahí nos vamos a establecer. ¿Cuál iba a ser esta señal? Pues lo que actualmente es nuestro símbolo patrio, ¿no? Que es pues el águila devorando a una serpiente encima de un nopal, ¿ok? Entonces esta es parte, todo esto viene pues, de esta mitología del pueblo azteca, ¿no? Entonces los aztecas salen, llegan a la zona de Mesoamérica, en un largo peregrinar. Finalmente llegan a lo que actualmente es la Ciudad de México, al lago de Texcoco, y pues en el lago, dentro del lago de Texcoco, había un islote, ¿no? Que es un islote, pues una isla pequeña, digamos, ¿no? Dentro de agua dulce. Y pues ese islote estaba deshabitado, pero estaba infestado de serpientes, había nopales, y pues obviamente las águilas se daban un festín ahí con las serpientes. Las águilas comen serpientes, pues ahí este, era su principal banco de comida. Y pues los aztecas obviamente ahí es donde vieron la famosa señal, ¿no? Un águila estaba devorando una serpiente ahí en un nopal, y dijeron, pues ahí está la señal, aquí es donde nos tenemos que establecer. Pero resultaba ser que pues ese islote no era libre, tenía dueño, que eran los señores de Azcapotzalco, ¿no? Así le llamaban a este grupo, ¿no? El señorío, los señores de Azcapotzalco, que era un grupo guerrero que en realidad tenía sometido, estaba acostumbrado pues a someter a otros grupos, como era el pueblo de Tacuba, o de Tacubaya, le llaman algunos, y al pueblo de Texcoco, que estaban pues alrededor del lago, y pues les cobraban tributo a estos señores de Azcapotzalco, es decir, como impuestos, pues, ¿no? Les cobraban parte de lo que sembraban de maíz y de frijol, pues se los tenían que dar a los señores de Azcapotzalco. Les tenían que dar hombres como esclavos, les tenían que dar mujeres también como esclavas, y eso era pues el cobro de tributo. Eso es lo que le llamaban cobro de tributo, era el impuesto
que tenían que pagar. Y pues los aztecas, cuando se quisieron establecer ahí en el islote, pues los señores Azcapotzalco les dijeron: ¿a dónde? ¿A dónde van? Pues nos queremos establecer ahí. Pues, está bien, está bien. Se pueden establecer ahí, pero pues me van a tener que pagar tributo. Y igual los aztecas, los sacerdotes aztecas dijeron: sí, está bien, no hay ningún problema, pero aquí nos tenemos que establecer. Eh, y bueno, así fue como los aztecas se empezaron ahí su desarrollo. Fueron, pues obviamente, muy maltratados por los señores de Azcapotzalco. En realidad, pues era un pueblo sometido. Pero pues llegó un momento en que los guerreros aztecas, que eran fieros en el combate, eran grandes guerreros, pues empezaron a criticar pues a los sacerdotes aztecas, ¿no? Ante el resto del pueblo, diciendo: oye, nuestros sacerdotes no nos van a sacar de este problema, de este atolladero. Vamos a seguir, ¿hasta cuándo vamos a seguir sometidos, viviendo así? Estamos peor de, de donde venimos, ¿no? Y los guerreros pues empezaron a planear pues como un golpe de estado a los sacerdotes aztecas, es decir, quitarles el poder y dirigir ellos al pueblo. Y pues el pueblo los iba a apoyar, y decir: sí, es cierto, los guerreros tienen razón. Y pues los sacerdotes eran muy respetados, pero pues el pueblo ya estaba hasta el gorro de la situación. Y sí, les dieron un golpe de estado. Entonces, cuando los guerreros toman el poder, quitan a los sacerdotes, no los matan, pero sí les hacen ver de que ya no van a ser ellos los que van a tomar las decisiones, sino que ahora iban a ser los guerreros. Pues, pues los guerreros aztecas empiezan a hacer alianza con los otros grupos sometidos de ahí pues del lago de Texcoco. Obviamente hacen esas alianzas clandestinas, o sea, a escondidas de los señores de Azcapotzalco, con los de Tacuba o Tacubaya y con el grupo de Texcoco, de decir: nos tenemos que unir para defendernos de los señores de Azcapotzalco y no derrotarlos, ¿no? Para liberarnos de su yugo, de su dominio. Y así lo hicieron. Los guerreros aztecas lograron esa llamada triple alianza, ¿no? Y los señores de Azcapotzalco pues ni en cuenta. Que todos estos nombres de Azcapotzalco, Texcoco, Tacuba, Tacubaya, pues uno los ve allá en la Ciudad de México, ¿no? Que en las líneas del metro, en las calles. Para acá no se usan tanto, ¿no? Pero y los que han visitado la Ciudad de México, pues sí saben, ¿no? Que allá están estos nombres en honor pues a toda esta historia del mundo indígena de nuestro país. Bueno, entonces los señores de Azcapotzalco ni se las olían de que estaban haciendo una alianza los demás grupos, y tal ni se las olían que fueron sorprendidos, ¿no? Los atacaron de noche, y pues obviamente fue una de las primeras grandes masacres que hubo en Mesoamérica, porque pues imagínense todo el odio que tenían acumulado los aztecas, ¿no? Junto con los de Tacuba y los de Texcoco contra los señores de Azcapotzalco por tantos años de sometimiento. Pues ahora sí que atacaron con mucha fiereza, con mucho rencor, coraje, odio, y pues prácticamente exterminaron a los señores de Azcapotzalco. E inclusive ni a los niños, pues, ni a los niños dejaron vivos, ¿no? Y ahí terminó el dominio de los señores de Azcapotzalco. Y empezaría el dominio de los aztecas, porque los aztecas pues se iban a dar cuenta que la guerra pues les podía traer muchos beneficios, y que eran buenos para la guerra. Se descubrieron como pues muy buenos para la guerra, y pues como ya no necesitaban la alianza con los de Tacuba ni con los de Texcoco, pues rompen la alianza, y los aztecas
atacan a los de Tacuba y a los de Texcoco. Y los aztecas pues ponen en práctica lo que vivieron, lo que aprendieron de los señores de Azcapotzalco. Le empiezan a cobrar tributo a los de Tacubaya, o Tacuba, pues como le quieran llamar, y a los de Texcoco. Y bueno, y poco a poco se empezaron a expandir más mediante la guerra, porque pues les gustó esa idea de estar cobrando tributo y pues obtener riquezas mediante ese cobro. ¿Okay? Y se fueron expandiendo más, fueron haciendo la guerra pues a todos los demás grupos, ¿no? Inclusive pues a los toltecas, que eran los que habían dominado la zona, y los toltecas pues terminaron vencidos por los aztecas. Y los aztecas pues ahora iban a ser los mandamás, los que iban a controlar territorialmente la zona. Y todo ese dominio de Mesoamérica sería lo que se llamaría pues el gran imperio azteca. Okay. Y los aztecas pues finalmente, ya después de que se liberaron de los señores de Azcapotzalco, pues pudieron desarrollarse más ahí en el islote y pudieron fundar pues su gran ciudad, ¿no? Que fue la gran ciudad de Tenochtitlan, por eso lo de Tenochcas, que la fundaron en 1325, ¿no? Finalmente lograron pues hacerlo, ¿no? Desarrollar su gran urbe ahí pues rodeados por agua y pues dominaron prácticamente toda Mesoamérica, ¿no? Eran pocos los grupos que no le iban a pagar tributo a los aztecas. Y eso sería el gran imperio azteca. ¿Okay? Cuando llegan los españoles a la zona de Mesoamérica, pues estaba en efervescencia el imperio azteca. Los aztecas eran los mandamás, ¿no? Los que habían logrado ese dominio. ¿Ok? Bueno, de los aztecas, muy importante también comentarles que igual que los toltecas, los aztecas también tenían sus clases sociales, ¿okay? sus jerarquías. Los guerreros y sacerdotes hasta arriba, ¿no? Como la clase dominante, la clase que tomaba las decisiones, la clase que dirigía al pueblo, ¿no? Entonces iba a ser la clase privilegiada, ¿no? La clase alta. Igual la clase media pues iban a ser los comerciantes, los postecas, que también iban a servir como espías pues del pueblo azteca, ¿no? Porque así como llevaban sus mercancías para el comercio a las diferentes regiones de Mesoamérica, pues iban con la misión de enterarse qué estaba pasando en esos otros pueblos. Entonces eran también como un tipo de espías y eran pues importantes para los guerreros y los sacerdotes, ¿no? Como informantes, pues. Y hasta abajo, pues igual iban a estar los macehuales, ¿no? Los trabajadores de la tierra, los que iban a cultivar la tierra, que obviamente iban a ser también muy importantes, pero pues no iban a vivir de la misma manera que los comerciantes o que los guerreros y los sacerdotes. Igual los artesanos pues estaban en esa clase baja. ¿Ok? Entonces, sí, así estaba estructurada las clases sociales en estos grupos. ¿Ok? Bueno, gracias. Entonces, eso fue lo que caracterizó a este periodo del posclásico, ¿no? A estos dos grupos guerreros, primero los toltecas y luego los aztecas. ¿Okay? Bueno, aquí le dejamos. Espero que más o menos haya quedado claro y seguimos en contacto. Gracias.